Feliz noche, hermanos. Sean todos muy bienvenidos, los que están aquí presentes y los que están de manera virtual. Así que nos sentimos contentos por un día más que el Dios nos ha dado, por darnos el sustento, la salud, por el cuidado, ¿verdad? Son tantas las cosas que damos gracias a Dios que nosotros no las vemos, pero dice que después nuestro ángel nos va a contar las veces que nos libró de todos esos peligros. Así que damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de compartir en esta noche su palabra. Vamos a estudiar, como estuvimos viendo en la lectura bíblica del libro de Proverbios 21:4, vamos a hablar de un problema que tenemos mucho, de cada uno de nosotros tenemos. ¿Y cómo nos decía la lectura bíblica? Dice, altivez de ojos y orgullo de corazón. ¿Cuántos somos orgullosos aquí? Yo soy la primera, ¿verdad? Somos orgullosos, pero tenemos que ver cómo debemos quitar eso de nuestro carácter. Porque dice ahí, porque son pecado. Nos dice también la matutina, la fe por la cual vivo, del día 3 de marzo, que hubo un personaje en quien empezó este gran problema de carácter, ese mal rasgo. Hasta el sol de hoy día lo ha pasado a las personas. ¿Quién fue? Conocemos todo. Satanás. ¿Qué quería Satanás? Él quería tener los privilegios que tenía Jesús allá junto al Padre. Dice aquí que Satanás cayó porque ambicionó ser igual a Dios. Deseaba participar en los consejos y propósitos divinos, de los cuales estaba excluido, porque como ser creado era incapaz de comprender la sabiduría del infinito. Fue este orgullo ambicioso el que lo indujo a la rebelión y por este mismo medio trata de causar la ruina del hombre. Así que vemos que él fue el originador de este problema, lo que es el orgullo. Dice el libro La historia de profetas y reyes, la página 43, cuando quiera que se entreguen al orgullo y a la ambición, su vida se mancilla, porque el orgulloso, ni sintiendo necesidad alguna, cierra su corazón a las bendiciones infinitas del cielo. Eso nos lo dice la hermana White. También el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, la página 377, nos dice que el orgullo es un temible rasgo de carácter. Y vamos a ver por qué. A ver, denme una definición. ¿Qué es orgullo? En palabras cortas y sencillas. ¿Qué entendemos por la palabra orgullo? Ajá. Sentirse que somos más que los demás. Dice, exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree que es superior a los demás. Y no es nada más esto, hermano. Al ser orgulloso, vamos a menospreciar a todos los que nos rodean, porque sentimos que lo que ellos hacen no tiene tanto valor como lo que uno mismo está realizando. Y por esa ocasión, por esto que estamos viendo, vamos a estudiar una historia de un hombre que era orgulloso. Pero al final de la historia vamos a ver cómo Dios tocó su corazón y este hombre se humilló y cambió a ser un gran hombre que Dios lo menciona en su palabra, que lo vamos a ver ahí en el libro de Lucas, cómo Dios ayudó a este hombre. Vamos a irnos al libro de Segunda de Reyes, el capítulo 5, esa historia. Los niños la conocen, nosotros, pero cada vez que uno estudia estas historias, extraemos muchas lecciones que Dios quiere que veamos a través de ellas. Nos vamos a estudiar la historia de Naamán. A ver, ¿qué pasaba con Naamán? Era un hombre leproso. Nos dice el versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un gran varón delante de su señor y le tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Qué vemos en este primer versículo?
grandes cualidades de un gran hombre. Aunque era un hombre pagano, era encargado de un gran ejército, tenía este problema de enfermedad. ¿La lepra podía ser curada? No podía ser curada. Si enumeramos las características de este hombre, Naamán, vamos a mencionar unas. Dice que tenía autoridad, tenía poder porque era un general, tenía buenas influencias, tenía buena posición económica, tenía buenas cualidades que nos dice allí, que acabamos de leer, era valeroso, pero dice que tenía lepra. Así que podemos decir humanamente que de nada le servía todas esas cosas porque estaba enfermo. Nos dice también, nos sigue diciendo, ¿cuántas personas hoy en día nosotros no estamos con lepra? Físicamente no estamos con esta terrible enfermedad. Pero ¿cuál es la lepra que tenemos? La lepra del pecado. Pero también dice que hay personas hoy en día, ¿cuántas no tienen buen trabajo? Ganan muy bien. Tienen buenas posesiones económicas, buena casa, buen carro. Podemos muchas cosas que tenga de este mundo, pero internamente a veces esas personas, ¿cómo están? Tienen depresiones, problemas con su familia, con sus hijos, y a veces de nada eso vale. Y eso era lo que pasaba con Naamán. Él tenía todas esas cosas que les mencioné, pero estaba enfermo. Y así, hoy en día somos como Naamán. Podemos tener todos esos privilegios que nos da el mundo, pero en el corazón de nosotros estamos enfermos espiritualmente. Nos sigue diciendo que hay muchas situaciones que tenemos en nuestras vidas, pero queremos arreglarlas por nuestra propia cuenta. Y eso era lo que pasaba con Naamán. Y vamos a ver en el relato de la historia que él quería arreglar su situación por su propia cuenta, viendo que el único que le podía dar esa ayuda era el Dios de los cielos, el Dios que todo lo puede. Naamán dice, al igual que nosotros, necesitaba la ayuda de alguien más poderoso que él, y ese alguien es nuestro Dios. El caso de Naamán, que podemos decir que había gastado mucho dinero para poder ser curado, pero no había valido nada. Eso nos recuerda también, si recordamos el caso de la mujer de flujo. Ella había gastado, dice, todo su recurso, pero no había tenido solución a su gran problema. ¿Cuánto aún queremos resolver el problema del pecado por nosotros? Confiando en nosotros mismos y no vemos que estamos como este Naamán, leproso desde la cabeza hasta los pies. Pero, como les había comentado, no estamos físicamente con lepra, pero tenemos lepra espiritual. ¿Qué involucra eso? En nuestro corazón dice que hay mucho odio, hay rencor, hay orgullo, hay supremacía, hay egoísmo. Eso hay en nuestros corazones. Visiblemente no se ven, pero ¿quién sabe todo? Dios, el que conoce nuestros corazones. Cada uno debemos hacernos un autoexamen. ¿Qué lepra tengo en mi corazón que no me deja estar limpio espiritualmente? Analicémonos cada uno. Yo no puedo acusar a mi hermano, tengo que ver por mí, ¿qué estoy fallando? Y nos sigue diciendo ahí el libro de Segunda de Reyes 5:2. Y de Siria habían salido cuadrillas y había llevado cautiva a la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la esposa de Naamán, dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué había pasado con esta joven? Nos sigue diciendo que la hermana Guay en el libro Profetas y Reyes, en el capítulo 20, para los que en casa quieran ampliar más, nos dice que en Bet-Hadad, rey de Siria, había derrotado los ejércitos de Israel en la batalla que resultó en la muerte de Acab. Desde entonces los sirios habían sostenido con Israel una guerra constante en la frontera y en una de esas incursiones habían tomado prisionera a esta joven muchacha que estaba al servicio de la esposa de Naamán.
Y nos dice la hermana Guay que cuando ella veía a su amo, ¿verdad? Que era Naamán, era su jefe, ella le daba tristeza ver la condición que estaba Naamán y recomendó a la esposa de Naamán que en Israel había un hombre que podía sanarlo. Y dice que la esposa inmediatamente nos sigue relatando ahí en el versículo 5 y le dije el 4. Y entrando Naamán a su señor se lo declaró diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y dice que inmediatamente cuando la esposa le dice a Naamán cómo podía ser curado, dice que inmediatamente, ¿qué fue lo que hizo Naamán? Fue donde el rey de Siria, a decirle, podemos pensar, que le diera permiso para ir a otro lugar, porque iba a ir donde el rey de Israel, para que lo sanara. Pero antes de pasar allá, hay otro punto que queremos recalcar también en esta historia, porque son muchas cosas que podemos traer. La actitud de esta niña. Esta niña era cautiva en un pueblo pagano, pero nos dice la hermana Guay que esa niña ahí estaba dando testimonio de lo que ella había aprendido en su hogar. Si recordamos que nos dice el libro de Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere bien, no se apartará de él. Y nos dice aquí la hermana Guay con respecto a la actitud de esta niña. La conducta de la niña cautiva en aquel hogar pagano constituye un testimonio categórico del poder que tiene la primera educación recibida en el hogar. No hay cometido mayor que el que ha sido confiado a los padres en que se refiere al cuidado y a la educación de sus hijos. Los padres echan los fundamentos mismos de los hábitos y del carácter. Su ejemplo y enseñanza son los que deciden mayormente la vida futura de sus hijos. Así que esta niña estaba dando testimonio de su fe en un pueblo pagano. Mientras los padres de aquella niña hebrea le enseñaban acerca de Dios, no sabían cuál sería su destino, pero fieles fueron a su cometido, y en la casa del capitán del ejército sirio, su hija testificó por el Dios a quien había aprendido a honrar. Entonces nos sigue diciendo ahí en el versículo 5, ¿qué hizo este rey? Dice que vino el rey y redactó una carta diciendo, aquí te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Y con ello le dio entonces vemos que este rey redactó una carta, pero viendo en el versículo 6, mire lo que dice. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, luego, cuando esta carta llegue a ti, sabe por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Ustedes qué entendemos cuando usted lee algo así? El rey de Siria le está diciendo al rey de él, te mando a este Naamán para que tú lo sanes. ¿Y cómo fue la reacción del rey de Siria? Se enojó porque la forma que él debía haber redactado la carta debió haber sido, aquí te envío a este Naamán para que llames al profeta que tienes en Israel para que venga y lo vea a ver cómo lo puede ayudar, ¿verdad? Pero en la forma que este rey le relata al otro rey, el otro se molesta, porque él sigue diciendo aquí en el versículo 7. Y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestidura y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Así que el rey se molestó porque la forma que había sido redactada la petición, él, hasta nosotros si lo leemos, pensamos que es que él quería que el rey lo sanara. Pero ¿qué quería también Dios hacer entender a este rey? Nos dice que este rey de Siria estaba acostumbrado a que lo que él quería, todo lo compraba con dinero. Lo mismo Naamán, porque Naamán tenía un gran puesto. Él dice, bueno, yo soy un gran hombre, yo voy a ir allá, me van a atender
inmediatamente, y más que llevo la carta del rey. Así que también tenía que aprender de eso. Mire lo que sigue diciendo aquí. Muchas personas y hasta cristianos piensan que ofreciendo dinero a Dios van a obtener su milagro. Pero eso no es lo único que demuestra en qué su corazón no es recto, pues lo único que pueden ofrecerle a Él es dinero y no su vida misma. Como lo dice el libro de Hechos 8, 18, 21. Vamos a ver qué nos dice ahí. Una historia también que nos relata cuando alguien quiso comprar un milagro. Busquemos qué nos dice el libro de Hechos. Hechos 8 del 18 al 21. Dice así: cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Así que, si vemos lo que nos menciona el libro de Hechos, con lo que estaba haciendo Naamán era casi lo mismo, porque él pensaba, bueno, llevo la carta, llevo tanto dinero, presentes para allá, me tiene que atender inmediatamente, y en la mente de Naamán iba que él iba a llegar, lo iban a atender inmediatamente porque él era un gran hombre, un de alto rango, y la persona iba a aparecer, le ponía sus manos, invocaba al cielo y ya, pare de contar y vuelva para atrás. Ese era el pensamiento de Naamán. Así que, y vamos a ver más adelante que no fue así, la manera que él había planeado, cómo él quería que fueran las cosas. Comprendamos muy bien algo. ¿Será que Dios necesita nuestro dinero? Dice que no. No tratemos de comprarlo, de nada sirve pagar por oraciones o dar una ofrenda para tratar de que Dios obre un milagro. La palabra de Dios es clara. Para ver la gloria de Dios en nuestra vida, solo tenemos que creer. Así que eso era lo que Dios quería hacer en Naamán. Busquemos el libro de Juan 11:40. ¿Qué nos dice? Juan 11:40. 11:40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que para ver la gloria de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Es lo que nos dice el libro de Juan 11:40. Entonces, vemos que cuando Eliseo se da cuenta cómo el rey se había molestado, él enseguidamente mandó a decir al rey, lo sigue diciendo ahí el versículo 8. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió al rey envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Ve ahora a mí, sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces al Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Si podemos ver algo sencillo. Pero dice que eso molestó a Naamán, lo enojó, porque dice: méteme a esas aguas sucias de ese río Jordán, porque él mencionaba aquí en el versículo 12, Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Él se molestó porque él dice: una persona encumbrada, meteme en esa, como bajarse a lo más abismo. Y ustedes saben por qué Dios no quiso mandarlo a esas aguas de esos ríos, porque dice la hermana White que eran ríos hermosos, porque dice que esos eran ríos que eran dedicados al culto de ídolos, a dioses paganos. Así que Naamán estaba, además que era un hombre orgulloso, soberbio, podemos decir también que impaciente. Todo eso eran los rasgos que tenía este hombre. Entonces nos sigue diciendo aquí la hermana Juan en el libro Profetas y Reyes.
Llegaron nuevas ya leímos eso. Por un mensajero el profeta le comunicó, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán había esperado que vería alguna maravillosa manifestación del poder del cielo, porque él decía, bueno, me voy donde Eliseo, me paro allá, y como yo soy un hombre muy importante, el profeta tiene que salir inmediatamente y hacer el milagro. Eso era lo que quería Naamán. Pero cuando Eliseo lo manda, le manda el mensaje con un mensajero, ve y lávate en el Jordán 7 veces. A Naamán no le parecía esto. Y dice la hermana White que el espíritu orgulloso de Naamán se rebelaba contra la idea de hacerlo ordenado por Eliseo. Él no quería, yo no voy a hacer eso. Pero dice que los siervos empezaron a decirle a Naamán, oye, pero si te mandara a hacer algo difícil, podríamos decir que, bueno, no lo hicieras, pero te está mandando solamente, ve y lávate al Jordán 7 veces. Dice el versículo 13, mas sus criados se acercaron a él y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y fue limpio. Qué maravilloso, ¿verdad? De esa carne escamosa, dura, a la piel tierna de un niño, rosada. ¿Te has visto la piel de un niño? Tierna, hasta olorosa o que huele a nuevecito. Así quedó la piel de Naamán. Entonces, dice que Dios no obra como nosotros queremos, sino como Él decide. Porque los planes de Naamán cambiaron rotundamente como él lo pensaba. Dios lo llevaba por otro camino que él había dispuesto. Naamán dice, se fue de la casa de Eliseo enojado porque él pensaba que el profeta tenía que atenderlo inmediatamente. Solamente lo tocaría y sería sanado. Muchos cristianos somos como Naamán. Creemos que Dios tiene que hacer las cosas como nosotros queremos que la haga, como lo habíamos pensado que lo haría. Y como no había sido así, nos enojamos con Dios. A veces nosotros le pedimos cosas a Dios, yo quiero esto y esto y esto. Y no se contesta la oración. Y pasa el tiempo y decimos, ay. O le prometemos a Dios, bueno, yo te pido esto y yo voy a hacer esta cosa. Digamos, hacer como un canje. Y dice que a veces somos cristianos como Naamán. Creíamos que Dios el mismo día que oramos nos sanaría, pero como no ha sido así, creíamos que encontraríamos, por ejemplo, si no tenemos trabajo. Y van pasando los meses y nada. La situación va de mal en peor. Y dice, y nos enojamos contra Dios. Pero, ¿quién te dijo que Dios hará las cosas como nosotros queremos? Dios nos prueba. Y aquí estaba probando el carácter de Naamán. Así que nos sigue diciendo aquí que Naamán hizo como Eliseo le había mandado. Dios quiere que seamos humildes y no orgullosos. Porque lo contrario al orgullo, ¿qué es? La humildad. Dios quería que Naamán cambiara ese rasgo de carácter mal, ese orgullo, esa soberbia que tenía en su corazón. ¿Estamos o no necesitados del poder de Dios? Yo lo necesito. Eso le hicieron ver sus siervos a Naamán. Si le hubieran pedido una gran cosa, él lo hubiera hecho. Naamán fue humilde en aceptar que él era necesitado, que él necesitaba de la ayuda de Dios. Y fue obediente para hacer lo que Dios le mandó hacer por medio del profeta Eliseo. Su fe, su humildad y su obediencia produjeron algo maravilloso en su vida. Quedó limpio como la piel de un niño. ¿Qué tuvo que ejercer Naamán? Fe. Al zambullirse, creer que iba a ser sanado. Entonces, vemos el versículo 15.
Y volvió el varón de Dios a él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová delante del cual estoy, que no lo tomaré, e importándole que tomase, él nunca quiso. Así que después que Naamán fue sanado, ¿qué quiso hacer? Quería pagar por el milagro. ¿Pero qué le dijo el profeta? No, porque ¿quién había obrado ese milagro? Era Dios. Dios era el que se merecía toda la honra. De acuerdo, dice, con la costumbre de aquellos tiempos, Naamán pidió entonces a Eliseo que aceptase un regalo costoso, pero el profeta rehusó. No le tocaba a él recibir pago por una bendición que Dios había concedido misericordiosamente. Vive Jehová delante del cual estoy, que no lo tomaré, e importándose que tomase, él nunca quiso. Así que vemos que, después que Naamán fue sanado, él partió. Pero ¿quién sí estaba interesado en todo lo que, el dinero, las cosas que Naamán llevaba? Su siervo Giesi. Él sí estaba interesado. Dice aquí la hermana White lo siguiente. Con el transcurso de los años, el siervo de Eliseo, Giesi, había tenido la oportunidad de desarrollar el mismo espíritu de abnegación que caracterizaba la obra de su amo. Había tenido el privilegio de llegar a ser noble portaestandarte en el ejército del Señor. Durante mucho tiempo había estado a su alcance los mejores dones del cielo y, sin embargo, apartándose de ellos, había codiciado en su lugar el bimetal de las riquezas mundanales. Y otra de las lecciones que vamos a ver aquí también con este siervo. ¿Será que Dios puede ser burlado? No, eso lo estuvimos viendo aquí el culto de la noche, que Dios no puede ser burlado y no lo podemos engañar. Sigue diciendo aquí en este mismo capítulo de Segunda de Reyes lo siguiente, en el versículo 20. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y como le vio Naamán que venía corriendo tras él, se apeó del carro para recibirle y dijo, ¿está todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decir, he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que le des un talento de plata y sendas muchas de vestiduras. Así que, ¿qué estaba haciendo Giesi aquí? Mintiendo, diciendo que Eliseo lo había mandado. Y vemos aquí, nos sigue diciendo más adelante, que Naamán, en vez de darle lo que él había pedido, le dio más. Y todas estas cosas se las llevó Giesi allá donde él vivía con Eliseo. Y cuando Eliseo lo interroga de dónde vienes, él dice que él no había ido a ningún lado. Pero ¿qué había pasado con Eliseo? Dios le había dado a conocer lo que había hecho su siervo Giesi. Y dice el versículo 25, y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no fue contigo mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Acaso es tiempo de tomar plata, de tomar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se pegará a ti y a tu simiente para siempre. Y salió delante de él leproso como la nieve. Y dice que toda su descendencia iba a recibir este castigo. Dice aquí la hermana White, la conducta de Giesi fue tal que podría resultar una piedra de tropiezo para Naamán, sobre cuyo espíritu había resplandecido una luz admirable y se hallaba favorablemente dispuesto para servir al Dios Naamán viviente. El engaño practicado por Giesi no tenía excusa. Hasta el día de su muerte permaneció leproso, maldito de Dios y rehuido por sus semejantes.
todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso nos lo dice el libro de Hebreos 4:13. Giezi creyó engañar a Eliseo, pero Dios reveló al profeta las palabras que su siervo había dirigido a Naamán, así como cada detalle de la escena transcurrida entre los dos hombres. Así que era como que estaba Eliseo presente en lo que estaba haciendo Giezi. Vamos a ver qué nos dice el libro de Efesios 5:11 y Apocalipsis 14:5. ¿Qué nos dice? Ujú. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ujú. Apocalipsis 14:5, ¿qué nos dice también? Y en su boca no fue hallado engaño, porque en ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Ujú. Así que, ¿qué lección también aprendimos aquí de esto? De la actitud de Giezi, que nosotros no podemos engañar a Dios. Y Dios no quiere que sus hijos, dice, sea hallado en su boca mentira y engaño. Y algo muy importante también nos dice el libro de Lucas 4:27. Busquemos lo que nos dice también. Lucas 4:27. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Así que fue un gran privilegio. ¿Cómo este hombre de un pueblo pagano fue sanado de esta terrible enfermedad? Porque ahí lo dice, Jesús lo mencionó en el libro de Lucas. Dice, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Porque no se registra en la Biblia que otro haya sido sanado de esta terrible enfermedad. Nos sigue diciendo aquí también la hermana White lo siguiente. Siglos después que Naamán regresara a su hogar en Siria con el cuerpo curado y el espíritu convertido, su fe admirable fue mencionada y elogiada por el Salvador como lección objetiva para todos los que dicen servir a Dios. Declaró el Señor, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. Dios pasó por alto de los muchos leprosos que había en Israel porque su incredulidad les cerraba la puerta del bien. Un noble pagano que había sido fiel a sus convicciones relativas a la justicia y sentía su necesidad de ayuda, fue a los ojos de Dios más digno de su bendición. Así que también nos enseña esta lección, esta historia, que en el mundo hay muchas personas que son sinceras en lo que creen. Y Dios va a hacerle llamado a esas personas sinceras a su servicio. Nos sigue diciendo aquí lo siguiente. En todos los países hay personas, dice, sinceras de corazón, sobre las cuales brilla la luz del cielo. Si perseveran con fidelidad en lo que comprenden como deber suyo, recibirán más luz hasta que, como Naamán antiguamente, se vean constreñidas a reconocer que no hay Dios en toda la tierra, excepto el Dios vivo, el Creador. Así que después de este milagro que Dios obró en la vida de Naamán, dice que Naamán alabó a Dios y lo dio a conocer en donde él vivía, junto con su familia. Y a toda persona él le hablaba de ese gran Dios que lo había sanado. A toda alma sincera que anda en tiniebla y carece de luz, se le da la invitación. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios, porque nunca jamás oyeron los hombres, ni con los oídos percibieron, ni ojo de nadie ha visto fuera de ti, oh Dios, las cosas que el Señor por aquel que le espera. Así que eso nos lo dice. Y vamos a ver un último comentario que lo encontramos en la matutina. Maravillosa gracia de Dios del día 17 de julio. Algo que Dios quiere en nosotros, en nuestras vidas. Y vamos a buscar también ahí el Salmo 51:10. ¿Qué nos dice?
Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ujú. Que ese debe ser nuestro deseo en esta noche, hermano. Que Dios crea, dice, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. El Señor purifica el corazón de la misma manera como nosotros ventilamos una habitación. No cerramos las puertas y las ventanas e introdúceme alguna sustancia purificadora en ella, sino que la abrimos ampliamente y dejamos que entre la atmósfera purificadora del cielo. Las ventanas del impulso del sentimiento deben abrirse hacia el cielo y el polvo del egoísmo y de lo terreno debe ser expulsado. La gracia de Dios debe invadir las cámaras de la mente. La imaginación debe contemplar temas celestiales y todo factor de la naturaleza debe ser purificado y vitalizado por el Espíritu de Dios. Así que en esta noche, hermanos, Dios nos ayude a tener ese corazón limpio, dice, como decía la cita, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que si en nuestro corazón hay esos malos rasgos de carácter, si hay egoísmo, hay rencor, envidia, todas esas cosas que son frutos de la carne, pedir la ayuda de Dios que lo quite de nuestro corazón, porque como leímos en la lectura bíblica, son pecados ante la vista de Dios. Así que ese es mi deseo en esta noche y Dios le bendiga.